y habla sobre un caso, no deja de ser un caso de asesinato, pero al final lo que te cuenta el eco de las olas, conforme el lector va leyendo la novela, se va dando cuenta que no es solo eso, te habla de los vicisitudes personales del protagonista, que es un agente recién ingresado al FBI, cuenta exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista enormemente más profesional, y yo creo que la novela ha ganado mucho con eso, porque aparte de tener esa historia inicial que nació en mi mente, tiene esa calidad, esa profesionalidad que cualquier persona que sí sea un experto de una de estas diferentes materias, la lea, dirá, caray, pues esto en verdad es así. En este capítulo de nuestro podcast vamos a descubrir un montón de historias. Historias que están dentro de unas novelas que nos va a contar su propio autor. Y lo tenemos aquí con nosotros. Domingo Batista Marrero. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar aquí en el podcast y bueno, saludar a todas las personas que están al otro lado y nada, un placer. ¿Quién es Domingo Batista? Me gustaría que te presentaras para quien no te conozca. Bueno, pues Domingo Batista es un chico de Tenerife, normal, bueno, que ha publicado alguna que otra novela y nada, en general, alguien muy, yo me veo alguien muy normal, muy, no sé, no, no, autor, si quieren poner un título, pero bueno, alguien muy, muy normal. Bueno, veo que tienes pasión por la escritura, lógicamente. Y de hecho comienzas en el 2016 a publicar tu primera obra, una autoedición de un libro que se llama El eco de las olas. ¿Cómo fue la publicación de ese primer libro y qué fue lo que te animó a comenzar a autoeditarte? Sí, bueno, en esa época, pues recuerdo que había salido de mi último trabajo y no encontraba nada así laboralmente hablando, una estabilidad económica y bueno, escribir siempre es algo que me había llamado la atención desde hace mucho, aunque nunca lo había visto más como algo mm, profesional, por ponerle un nombre, pero sí que era una afición más bien. Entonces recuerdo que escribí una historia en el ordenador y cuando la tenía fui llamando a diferentes editoriales. En esa época pues yo era un novato, todavía lo sigo siendo, ¿no? En esto de las letras, entonces no sabía lo que eran cosas tan elementales como el depósito legal, como el ISBN, como ciertas cosas que hay que saber para publicar un libro. Para el que no esté muy acostumbrado con estos términos, son los códigos o los números que hacen que un libro sea legal para comercializar y para vender. Eh, entonces, pues recuerdo que con la ayuda que entonces era y sigue siendo concejal de cultura del Ayuntamiento de Candelaria, de donde yo soy, bueno, yo soy de un pueblo de la parte alta de Candelaria llamado Las Cuevecitas, pero vamos, pertenece a Candelaria, evidentemente. Y recuerdo que este señor, Manolo González, me ayudó, ¿no? Porque yo no tenía ni idea, la verdad, de cómo se sacaba un libro. Yo directamente tenía el libro escrito, la historia, más que el libro, ¿no? Escrita en el ordenador y decía, ¿y cómo hago yo ahora para pasar de aquí a un libro, ¿no? Físico. Recuerdo que fui a muchas editoriales, toqué muchas puertas, como se suele decir, y bueno, unas por cortesía, otras con menos cortesía, pero bueno, eh, ninguna pudo, quiso o supo ayudarme. Y supongo yo que cuando nadie te conoce, nadie apuesta por ti. Es muy difícil poner dinero en algo que no Mm. sabes si vas a sacar beneficio, me refiero.
Y Sí, supongo que por claro. ahí vendría el motivo de por qué no. Pero el caso es que al final lo hicimos en autoedición. Y bueno, recuerdo que sacamos 100 páginas, 100 perdón, 100 ejemplares del Eco de las Olas. Y para mí eran excesivos. Digo, mi madre, 100, ¿a quién le vendo? Pero muy a mi sorpresa volaron y en un mes y poquito más, no llegó a 2 meses, se habían vendido los 100, uno acabó en manos de una editorial y me llamaron y bueno. Y ahí comenzó un poco la aventura. ¿De qué trataba el eco de las horas? Bueno, ¿de qué trata? El Eco de las Olas es una novela histórica, pero sí que tiene una base de thriller, de novela policíaca, donde digamos, ambientada en los años 60 de la época en los Estados Unidos, en la época de los hippies, de esa rebeldía cultural que había, ¿no? O que hubo en los años 60. Y habla sobre un caso, no deja de ser un caso de asesinato, pero al final lo que te cuenta el Eco de las Olas, conforme el lector va leyendo la novela, se va dando cuenta que no es solo eso, te habla de los vicisitudes personales del protagonista, que es un agente recién ingresado al FBI que debe resolver ese caso junto con otros compañeros, pero se centra sobre todo un personaje en concreto. Entonces, aparte de eso, habla de cómo él vive el mundo que le rodea, es decir, vuelvo y repito que en esa época el libro está ambientado entre el 68 y el 69, que como sabrán nuestros seguidores, pues es una época como fue, una época convulsa, sobre todo cultural y socialmente, más en Estados Unidos, Vietnam, hippies, LSD, digamos que un poco te habla de todo ese conglomerado alrededor del caso que es el punto inicial o el punto principal del libro. Ujú. Un thriller, veo que es un género que te gusta mucho, ¿verdad? Sí, como lector me encanta el thriller, me encantan los thrillers, aunque leo de todo, intento no encasillarme ni para leer ni para escribir, pero sí que el thriller o la novela policíaca o la novela negra son novelas que son géneros que me gustan bastante, la verdad. Ujú. Bueno, después de ese primer libro llega El último vuelo hacia el ocaso, otra novela, 2 años después, y ya está con editorial. Sí, último vuelo hacia el ocaso fue cuando les dije antes que El eco de las olas llegó a manos de una editorial, en este caso Escritura entre las nubes, editorial de aquí de las Islas Canarias. Y nada, me llamaron para conocerme y esa primera reunión acabó siendo una segunda, una tercera y al final me hicieron un contrato y me dieron mi primera oportunidad, que no deja de ser mi primera oportunidad, digamos, en este mundillo, y escribimos la Último vuelo hacia el ocaso, que es una novela totalmente diferente al Eco de las olas. Es una novela corta, pero muy dramática. Es una novela que hice o que escribí con la idea de ver hasta qué punto era capaz yo, como para mí escribir, aparte de una gozada personal, como siempre digo, el primero que disfruta con esto soy yo antes que mis lectores. Supongo que el día que deje de perder ese disfrute dejaría de escribir. Pero también para mí cada libro es un objetivo y una meta de ver si yo puedo ser capaz de superarme a mí mismo en esto, ¿no? Entonces, Último vuelo, si el ocaso, fue una prueba que yo me puse a mí mismo de ver si yo era capaz de hacer que la gente llorara, ¿no? Decir si yo era capaz de escribir una novela dramática. Entonces escribí Último vuelo hacia el ocaso y bueno, Último vuelo hacia el ocaso es una novela basada en parte en hechos reales. Es verdad que yo cambié los personajes, el lugar y etcétera, un poco por guardar el anonimato de esas personas reales, pero sí que Ujú. es una novela bastante dura, bastante dramática,
porque habla de la muerte, habla del sufrimiento de una enfermedad. De hecho, son dos protagonistas donde uno está terminal, ¿no? Es un señor que está terminal y una chica que digamos que se brinda para pasar esas últimas semanas de vida con él, para que no muera solo, por decirlo así. Entonces ya con ese panorama, pues ya se ve que la novela es bastante triste, dramática, y en el fondo la novela yo creo que gana, o lo que conquista de la novela, es que es muy personal, son cosas que si bien las enfermedades nos han pasado a todos, todos por desgracia hemos tenido a alguien que ha estado en esa etapa de la vida, ¿no? Sobre todo la novela también indaga en cosas como el perdón, como el arrepentimiento, como el hecho de de caerse y volverse a levantar. Habla de sentimientos muy humanos que independientemente de que le pasen a estos personajes, yo creo que el lector conforme va leyendo se va dando cuenta que es la historia que le ha pasado a todo el mundo. Cambian los personajes, Mm. cambia el contexto, cambia la época, pero nos ha pasado, por ejemplo, amores que se han ido, errores del pasado, orgullos que a veces todos tenemos de forma tan estúpida, arrepentimientos, es decir, son sentimientos claramente humanos. O sea, no van a leer nada que se salga de que venga un marciano y no van por ahí los tiros, sino es dramática Claro. porque habla de Mm. personas. Sí, al fin y al cabo son experiencias que la vida tarde o temprano te va poniendo y yo creo que mucha gente se puede ver identificada en una historia, que en este caso es dramática, pero que bueno, puede suponer también un poco sanarse a sí mismo a la hora de leer y bueno, de ver cómo esto es algo que se podía definir como ley de vida, ¿no? Siempre tarde o temprano tenemos, tenemos algún episodio en el que nos vamos a sentir pues tristes O mal, sí. o sí, exactamente. Bueno, después de este libro tienes otro que cambia un poco también por la época y quizás por la protagonista, Los sueños de Camille. Sí, Cuéntanos algo sobre Los esta sueños obra. de Camille nació de una historia real que me leí, que bueno, de hecho me leí un artículo, pero fue un artículo muy por arriba, era bastante parco en información, por decirlo de alguna forma. Y era un artículo de una niña que existió en algún momento De hecho, nunca averigüé cómo era el verdadero nombre de esa niña. Pero sí recuerdo que era de Europa del Este, era en el pasado, y la niña tenía ciertos dones, ciertas habilidades, ciertas actitudes, poderes, si lo quieren decir así. Entonces esa historia me fascinó el hecho de que hubiera alguien real o hubiera habido, ¿no? Porque era evidentemente una historia de antaño, Ujú. hubiera habido alguien real que fuera capaz de tener eso. Entonces, a partir de esa historia, yo creé mi propia historia y de ahí, valga la redundancia, de ahí salió Los sueños de Camille, es decir, está basado en una historia real. Al fin y al cabo, Los sueños de Camille también es la historia completamente humana, es la historia independientemente de que, bueno, habla de una niña que tiene ciertos dones, es una novela profundamente histórica porque habla de la época de 1910-1912, en la Francia, bueno, casi estaban ahí ya a un saltito por desgracia, ¿no? De la Gran Guerra, de la Mm. Primera Guerra Mundial, y ya se notaban las crispaciones con el vecino, con Alemania, y digamos que era una sociedad también como convulsa, aunque por cosas diferentes que en el caso del Eco de las Olas, sí que ya se notaba una sociedad bastante convulsa y era una sociedad tremendamente cruel. Hoy en día la injusticia y la discriminación ocurre, pero en esa época decir que cualquiera que haya investigado la historia era extremadamente más, hasta el punto de que una persona que era diferente, y fue el caso de esta niña, de Camille, el, era obligada al ostracismo, a la completa ignorancia, ¿no? Entonces, esta niña tenía un ojito de cada color que aunque hoy sabemos que se llama heterocromía y que no es nada malo,
En esa época Ujú. sí que prácticamente el diferente era condenado a estar solo, ¿no? Entonces la niña pues fue abandonada por todos aquellos que, primero sus padres, luego orfanato, luego pues no sé, el caso es que ella estaba en la calle y tenía un don, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de esta niña que yo le decidí llamar Camille, ambientada en Francia, pero luego pasa por otros países de Europa, incluso de América. Y es la historia al fin y al cabo, independientemente de que tiene poderes y de que tiene ciertos dones, es la historia de una niña cualquiera, como todos los niños, que quiere ser feliz. Yo creo que en eso compartimos todos la misma idea. Al final, por muy diferentes que seamos todos, por muy ricos, pobres, de clases sociales distintas, razas, orientaciones o religiones, todos queremos ser felices, ¿no? Todas las personas del mundo Ujú. queremos ser felices, o al menos alcanzarlo, ¿no? Y es la historia de esta niña en su lucha por eso, ¿no? Por vivir y por ser feliz a pesar de que, bueno, de que la sociedad de la época, por tener un ojito de cada color y creer la bruja o bicho raro, pues la ha abandonado, ¿no? Claro, sí, en aquellos momentos ser diferente, como decías, suponía estar relegado un poco a buscarse la vida por su cuenta, pero de una manera mucho más dura de lo que podría tener cualquier otra persona. Lo curioso es que siendo pequeña y abandonada desde tan pequeñita, pues haya tenido que, bueno, pues salir adelante de muchas maneras. De eso lo vamos a dejar ahí para que la gente lo descubra en el libro cuando lo lea. Pero bueno, es una historia diferente. Es una historia que Está habla muy bien descubrirla. sobre todo de la fuerza creo yo, ¿no? De una persona, independientemente de una niña en este caso, por eso, por alcanzar sus sueños y por, a pesar de que la sociedad, pues, se le ha puesto todo en contra, le ha tocado vivir un poquito más difícil que al resto, no deja de desistir en esa lucha, como dije, que creo que tenemos todos desde que nacemos, por conseguir aquello que deseamos, nuestros sueños, por vivir, por ser Mm. felices al fin y al cabo, ¿no? Muy bien. Aparte de esta novela, veo que después tienes un cambio quizás en la temática. Tania es otro de tus libros, pero en este caso es de poemas y de relatos cortos. Es un cambio diferente con respecto al resto de las obras, porque poemas y relatos cortos en este caso. Sí, el libro de Tania surgió de una idea que me dio una amiga y bueno, yo creo que todo el que escribe, al menos a mí me pasa, y yo creo que todos los autores que me estén viendo o autoras, ¿no? Coincidirán en eso. Tenemos libretas y archivos con ciertos cientos de poemas desperdigados por ahí que hemos escrito en algún momento Ujú. y que están ahí a medio terminar o terminados y en algún cajón, como se suele decir. Es algo supongo que es normal en todo aquel que le gusta escribir. Entonces una amiga me dijo, oye, ¿y por qué no los publicas? ¿Por qué no coges los más que a ti te llamen la atención y los publicas total para que estén ahí en una libreta que nadie va a leer? Públicalos. Y entonces me gustó la idea y Tania salió de todos esos relatos y textos y poemas. No me atrevo a decir que soy poeta, por Dios. Pero sí que probé, como te dije antes, no me gusta encasillarme en un género. Intento escribir de todo un poquito. De hecho, he escrito de casi todo. No puedo decir de todo, todo, porque todo es una palabra muy grande, pero he escrito de casi Mm. todo. Y entonces cogí todos esos textos, relatos cortos, poemas que tenía por ahí y los publiqué bajo el nombre de Tania. Tania es el nombre de mi sobrina. Entonces los publiqué bajo el nombre de Tania en un pequeño librito que altruista, es decir, cuyas ganancias fueron íntegramente para tres
tres asociaciones con las que yo colaboré, de hecho colaboro, y decidí que ya que estaba ahí en una libreta, porque no, aparte de publicarlo y que la gente lo pudiera leer, sacar un beneficio y sacar algo caritativo, altruista, hacer algo bonito, ¿no? Con esos textos. Y Ujú. se me ocurrió que los podía publicar y donar las ganancias para, repito, tres asociaciones con las que colaboro. Y de ahí salió Tania, y esto es Tania. Es un librito más pequeñito de lo normal, que tiene 33 poemas y relatos cortos, partidos en dos bloques, luz y oscuridad. Los bloques, pues evidentemente, los relatos o poemas que hablan de luz, pues son alegres, optimistas, mientras que los relatos que hablan de oscuridad son, pues todo lo contrario, ¿no? Escritos a lo largo Claro. de diferentes etapas de mi vida, y que yo creo que eso el lector lo va a notar, porque yo creo que a la hora de escribir también sientes y expresas el sentir, ¿no? Como el músico cuando toca, que se nota, ¿no? Como está su estado de ánimo. Pues el escritor cuando escribe, pues yo creo que se nota mucho el estado por el que atraviesa en el momento de haber escrito ese texto, incluso ese libro, y de ahí viene lo de luz y oscuridad. Son relatos escritos en momentos muy buenos de mi vida y en otros, pues honestamente, No tanto. bastante malos, sí. Bueno, sí, están ahí las dos caras De de la- la vida que siempre todos tenemos. Y bueno, el que lo lea, pues bueno, tendrá la parte no, de más luz y la parte de más oscuridad, que bueno, que está bien el contraste porque de esa manera pues tiene un poco de todo, ¿no? Y bueno, hablando de otra novela, tienes esta última, Ciudad de Sirenas, recién estrenada prácticamente. Sí, Y volvemos al thriller, volvemos a los asesinatos, a las aventuras de investigación y demás. Cuéntanos un poco algo sobre Ciudad de Sirena. bueno, Ciudad de Sirenas para mí de sobra, sin desmerecer los demás libros, y aunque no es mi libro preferido de los míos, no puedo decir, no puedo elegir casi, pero sí que tengo algunos. Mm. Pero bueno, de sobra ha sido mi libro el más que me he volcado, y el más trabajo que ha llevado de sobra. Ha sido un libro hemos tardado 2 años y medio no en sacarlo, sino en darle forma. Ha sido un libro enormemente trabajado con profesionales de diferentes ramas, de diferentes materias, expertos en cada uno en su materia. Y bueno, Ciudad de Sirenas, como tú dices, es un thriller también basado en la ciudad de Nueva Orleans, donde una serie de chicas, de cuerpos de mujeres, aparecen flotando en el río, evidentemente muertas. Eh, y bueno, y es la investigación que la policía valga la redundancia, de Nueva Orleans hace para resolver este caso. Con ese punto de partida, ya que puede ser un thriller, digamos, básico, Ciudad de Sirenas ya luego es un libro tremendamente trabajado, porque para escribirlo me documenté con profesionales de toda índole, desde médicos forenses o médicos cirujanos, perdón, expertos forenses, psicólogos, otros compañeros escritores que me ayudaron, o que revisaron, mejor dicho, la novela una vez escrita, para pulir detalles, por aquello de que cuatro ojos ven mejor que dos. En Mm. definitiva, un dibujante profesional que nos hizo algunas láminas. Eh, yo creo que Ciudad de Sirenas, aparte de mi persona, lleva, porque es el prologuista, ¿no? Y el asesor principal de este libro, compañero de camino día tras día, Félix Ríos, que es un criminólogo reconocido no solo en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina, hace muchos cursos, etcétera, pero es más conocido por salir en Crónicas Marcianas,
perdón, en cuarto milenio, perdón, en cuarto Cuarto milenio, milenio. y se me fue a mí con lo de Crónicas Mercenarias. En cuarto Sí, milenio, se nos fue un poco años atrás, sí, sí, sí. sí, sí, en cuarto milenio en la mente. Y es más conocido por eso, pero aparte de eso, él trabaja muchísimo en cosas que no se ven, digámoslo así. Es colaborador de varias universidades de Iberoamérica y de España. Lleva un montón de casos que hay por ahí. eh, Está participando día tras día, viajando en diferentes casos. En general, él es un criminólogo y quizás es el más famoso colaborador, por decirlo así, sin Ujú, desmerecer a los demás, pero decir que también Ciudad de Sirenas tiene la colaboración y la ayuda de, por ejemplo, el doctor Carlos Rubio, que es un cirujano cardíaco, las psicólogas, porque son en dos temas diferentes dentro de la psicología, cada una experta en su, como es Vidina Ruiz y Rosy Álvarez, tiene el dibujante profesional Triunarts o José Ruz, Triunar es su seudónimo, eh, Jorge Fonte, que es otro reconocidísimo autor canario y amigo que nos ayudó a repasar y a pulir esos detalles. Es decir, Ciudad de Sirena tiene con mucha diferencia un trabajo enorme detrás, hasta el punto ujú, de decir que cada cosa que el lector lea en el libro, cada detalle, por pequeño que sea, es real, es decir, es como en verdad se hace. Cada pequeña investigación, cada procedimiento policial, judicial, forense, cada calle que pase o que cuente la historia que pasan los diferentes protagonistas de la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, cada detalle, por pequeñito que sea, es real. Es decir, cada calle está ahí, cada edificio es así y está ahí. Nos pasamos, o me pasé mucho tiempo eh, viendo la ciudad, no en persona, ojalá, ¿no? Pero viendo los planos de la ujú. ciudad, aprendiéndome cada calle, cada rinconcito, cada plaza, para esto mismo. Y yo creo que independientemente de la historia que cuenta, yo creo que el punto fuerte, si hay que ponerlo así, de Ciudad de Sirena es el enorme realismo que tiene detrás. Es decir, no sé, Ujú. en un asesinato, cuando acordonan la zona, es tal cual se hace en la vida real. No es que yo haya visto una serie y digo, voy a hacerlo como sale Es decir, muchas cosas Sí, te no entiendo. les cuadrará a los lectores con lo que están acostumbrados a ver en series, ¿no? Tipo CSI, Mentes Criminales, bla, bla, bla. Pero sí, pero en verdad es que se hace así y no como sale en la serie. Y para eso nos hemos documentado como digo, con todos estos amalgamas de expertos para que la novela sea lo más realista posible. Podría decir que salvo los personajes y la historia, que no es puramente cierta, está basada en varias historias reales, pero es un conglomerado, ¿no? Yo creo que Mm, salvo eso, todo lo demás es real. Podría decir, sin equivocarme, que un 98 y pico largo por ciento de lo que cuenta el libro es real. Salvo, repito, salvo mm, los personajes y la historia, todo es real. Cada coche, sí. cada comida, cada calle, todo. Eso le da un punto de interés bastante especial, precisamente porque sabemos que es ficción, pero al darle ese toque de realidad, el tratar de que todos los detalles del libro estén bien documentados, pues le da un toque especial que quien le encante leer este género, pues probablemente lo va a disfrutar muchísimo. El trabajo tiene que ser bastante metódico, porque una cosa es tener la idea del libro, de qué es lo que quiero escribir, a lo mejor yo tengo la historia, pero el querer contarla de esa manera implica que no puedas ponerte a escribir directamente, sino que tienes que ir probablemente modificando la narrativa, el texto, precisamente por la documentación, porque será un proceso que habrá llevado su tiempo. Sí, como digo, casi 3 años. De hecho, yo me reuní con Félix y con el grupo de expertos. eh,
teniendo ya la novela escrita y ellos la leyeron y dijeron, bueno, la novela es bastante, la historia que cuenta, que es lo principal, está bastante bien. Lo que pasa es que no es realista. Entonces, si tú quieres que esto lo hagamos realista, va a llevar su tiempo. Entonces tuvimos que el propio Félix usó la metáfora y bastante acertada en una ocasión de desmontar ese motor, engrasarlo y volverlo a montar. Yo creo que eso es un poco también Ciudad de Sirena. Tuvimos que coger la novela casi cada capítulo y volverlo a contar desde el punto de vista científico, realista. Cada detalle, si como tú acabas de decir, ¿no? Una cosa es querer lo contrario, otra cosa es querer que sea realista. Entonces de ahí que la novela se retardara o se aplazara durante 3 años después de haber sido escrita. Estuvimos, no 3, pero 2 años y medio largos. Y de ahí eso, que tuvimos que desmontar prácticamente cada capítulo para contarlo como Sí. de verdad ocurre, porque obviamente cuando no estás metido y cuando no eres experto en algo, ignoras lógicamente ciertas cosas. Entonces, pues digamos que fue básicamente ellos leían un capítulo y me decían, bueno, Domingo o Mingui, esto no es así en verdad esto se hace así, 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 así. Entonces yo ya una vez con esa información volví a reescribir el capítulo y así capítulo por capítulo hasta culminar con la totalidad de la novela. Sí, al final casi como dos libros diferentes, lo que fue el germen y lo que terminó siendo Exacto, la con toda la historia, documentación. la historia es la misma, la esencia, por decirlo así, es la misma, cuenta exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista enormemente más profesional. Y yo creo que la novela ha ganado mucho con eso, porque aparte de tener esa historia inicial que nació en mi mente, tiene esa calidad, esa profesionalidad que cualquier persona que sí sea un experto de una de estas diferentes materias, la lea, perdón, dirá, caray, pues esto en verdad es así. No es que este chico pues lo contara más o menos como él creía que era, sino que en verdad es así. Y eso se debe a que he tenido ayudita de expertos de diferentes materias. Sí, no, está muy bien porque, como comentabas con el símil, con las series de televisión, todo el mundo puede tener unas ideas generales de cómo se realizan determinadas cuestiones, pero luego la realidad es otra completamente diferente. Sí, Bueno, cambio. pues dejamos que esos detalles, que la gente los descubra, quien no haya leído todavía Ciudad de Sirenas, los animamos a que lo haga, para que, bueno, pues descubre una historia, un thriller que quien le guste yo creo que le va a apasionar sin lugar a dudas. Ujú. También decir que Ciudad de Sirena es la primera parte de una trilogía, eh, que estamos Ujú. ya escribiendo la segunda y nada, muy contentos. La verdad que la novela, la gente como con todas las anteriores, se ha volcado de una forma increíble. La verdad que las novelas han salido bastante bien. La gente normalmente la mayoría ha reaccionado de una forma increíblemente que ni yo mismo cuando empecé en esto en el 2016, esperaba y la verdad que estamos muy contentos. Estoy, personalmente yo y seguramente todos estos colaboradores estamos muy contentos de lo que ha dado Ciudad de Sirenas porque la gente, bueno, decir que se ha vendido que ha cruzado ya el charco varias veces, que yo sepa. Bueno, la verdad, no me puedo quejar, la verdad. Pues muy bien, pues muchísima suerte. Estaremos pendientes de los siguientes capítulos de este thriller. Y Domingo, un auténtico placer y encantado de tenerte aquí con nosotros y de descubrir un poquito más sobre tu obra y de estas historias que nos has contado. Pues nada, un placer por mi parte, darle las gracias a Tagoror y nada, un placer de verdad.
El placer es nuestro y a todos vosotros muchísimas gracias por vernos. Recuerden suscribirse, que no cuesta absolutamente nada, un like si te gusta el contenido y nos vemos en un próximo capítulo.